Buenos días, hermosas, bienvenidas. Que Dios tenga un día más de misericordia con nosotros, es maravilloso. Vamos a ponernos delante del Señor en su presencia. Bendito Padre Celestial, en esta poderosa madrugada te damos la gloria y te damos la honra porque solamente en ti podemos confiar, solamente tú eres el único Señor que nos inunda de tu presencia, de tu amor. En esta poderosa madrugada queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte. Gracias, Señor, porque todo lo que permites es necesario. Gracias, Señor, porque solamente en ti y en ti podemos confiar. Eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre. Hoy estamos aquí, Señor, buscando una vez más de ti, una vez más buscando, Señor, saber qué tienes para nosotras en esta madrugada. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia estaba la vida de cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios, de estos mensajes de la madrugada, nos ayudas a crecer, nos ayudas a no solo como antes levantarnos a pedirte, sino levantarnos a adorarte, a buscar de ti, a saber qué quieres de nosotros y qué quieres para nosotros. Glorificamos tu nombre en este tiempo, Señor, porque solamente en ti podemos confiar. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estás entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque solamente tú sabes lo que necesitamos. Eres el único que sabe lo que nuestro corazón anhela, nuestro corazón desea. Bendecimos tu nombre y le damos la bienvenida al Espíritu Santo en esta madrugada para que sea Él haciendo aquello que necesita nuestra vida, nuestra alma, nuestro entorno. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí pendiente de lo que necesita nuestro espíritu. Vamos a darle el paso al estudio de esta madrugada y bueno, hoy toca la parábola de los viñadores homicidas. Esta parábola la encontramos en varios evangelios, ¿sí? Estos evangelios, pues ya sabemos que son 4, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta parábola habla de una estrecha cercanía y relación que tenía Jesús para con lo que estaba viviendo en este preciso momento con los fariseos, ¿sí? Y bueno, la parábola de los viñadores homicidas. En esta parábola vamos a ver un escenario muy, muy conocido entre nosotras, porque ya venimos estudiando en algún momento lo que fueron los fariseos. Y bueno, vamos a ver Marcos 12 del 1 al 12. Dice, y se puso a hablarles en parábolas. Y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron y envió a otro. Y a este le mataron. También a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña.
¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará las viñas a otros. Versículo 10. Y dice, ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándole se fueron. ¿Ok? Bueno, esta parábola les decía que está muy precisa y muy diseñada para lo que venimos viendo en algún momento, que era el estudio de los fariseos. Aquí está hablando de la viña. La viña representa a Israel. Hay muchos pasajes y esta parábola en especial la cuenta para ellos, porque en este momento preciso donde Jesús está hablando de la viña, que es el pueblo, que es lo que Dios el Padre puso en manos de los fariseos, ¿sí? Cada vez que estos homicidas hacen o atentan contra las personas que vienen a recoger el fruto, está hablando de ellos. El árbol, la viña, las hojas, las raíces, para nosotros es un patrimonio. En la agricultura también, cada día la viña tiene que dar un fruto, ¿sí? Y bueno, en el Antiguo Testamento, la Biblia es la ocupación de lo que Dios dio a los israelitas. La Tierra Santa es un próspero viñedo. Hay versículos que hablan de esto, de los cereales, del mosto. En Génesis, por ejemplo, capítulo 27, versículo 28, habla de esto. También en muchas partes de la palabra de Dios vamos a encontrar la vid, la higuera. Está hablando en específico de lo que se tenía que recoger, de lo que Dios había mandado a recoger. Y bueno, cada uno de estos personajes está hablando del fruto que no dieron. Y bueno, el dueño de la viña es Dios. Y obviamente cuando el último que viene a recoger el fruto es el hijo. Pero antes de que llegara el hijo, nos especifica que estuvo mandando a siervos, que estuvo mandando a gente que le trabajaba al dueño, que está representando Dios, ¿sí? Entonces, la estructura más común de las parábolas es un modo de triangulación. Nos ayuda a entender el mensaje más claro. Jesús dirige la interpretación de la parábola al accionar de Dios, preguntando, ¿qué hará el dueño? Y luego afirmando que se entregará el reino de Dios a un pueblo que produzca frutos. Por lo tanto, pareciera indicar que lo central está en el juicio del dueño para con aquellos inquilinos. Recuerden que nos dice la parábola que Él les da una viña que ya está arreglada, solo para ir y recoger frutos. Por lo tanto, podríamos identificar en esta enseñanza para cada uno de los tres personajes principales que les decía. El dueño de la viña representa la figura de Dios, que es el dueño de su propio pueblo. Y este dueño es paciente, aunque sus propios líderes traten a muchos de sus emisarios violentamente, incluso a su propio hijo. Los labradores malvados reflejan el comportamiento del liderazgo judío en aquel entonces. El dueño de la viña vendrá y emitirá un grave juicio a estos. Dios es el dueño. Dará el liderazgo de su pueblo a un nuevo liderazgo que producirá los frutos que Dios esperaba. En esta hermosa parábola donde nos habla que realmente este es el dilema que nos debemos de plantear.
Actualmente existe cierto acuerdo bastante general de lo que se trata. Esta parábola ya puede ser mixta o de alegoría, ¿sí? Pero es una parábola que refleja lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. En este tiempo quizás estaba hablando del momento político, social y religioso en el que se encontraba Jesús. Pero hoy podemos referenciar esta palabra a la acción de lo que Dios espera de cada una de nosotras. Es maravilloso cómo el Señor siempre va a buscar en nuestro corazón aquello por lo cual verdaderamente viene. Ayer nos hablaban de las cosas del mundo. La parábola que nos compartía la hermana ayer nos hablaba de esas cosas que quizás están teniendo un lugar primero. Hoy nos habla de esa viña y de esos frutos que está esperando el Señor de cada una de nosotras. A lo largo de esta parábola podemos ver poderosamente que Él espera un cambio. Vemos que los judíos representan el pueblo de Dios. Y como es mencionada ya en Isaías 5:2, la viña y no los que trabajan en la viña. En este sentido es atacado indirectamente con esta parábola el liderazgo del pueblo de Dios, que sería cambiado. Y no es un cambio de viña lo que la parábola predica, sino un cambio de liderazgo. Esto corre muy de acuerdo con el discurso de Jesús en la mayoría de sus palabras recordadas en los evangelios. En este sentido, Jesús sí se podría haber referido al templo y a la ciudad de Jerusalén, aludiendo en contra de los herodianos, del sumo sacerdote y de otros grupos de liderazgo. Pero vemos que Él, una vez más, les hace hincapié, no les habla directamente, sino les habla con parábolas, les habla de una manera que aún, y así como nos habla a nosotros todos los días, aunque no pudiéramos entender directamente, nos habla como niños. Cada una de estas parábolas, Él está aludiendo a lo que hay en el corazón de cada una de nosotras. Él es la piedra angular. Él es la piedra que desecharon, porque nos dice su palabra que a los suyos vino y los suyos lo desecharon. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, porque ha venido a ser piedra angular. En otras versiones dice que es la piedra relegada, que es la piedra reprobada, cuando Él lo tenía todo. Cuando nos habla de esta parábola, le está diciendo a ellos que lo que Dios, lo que su Padre puso en sus manos iba a ser removido, porque vinieron los profetas, que son a los primeros que dice la parábola, que ellos mataron. Recordemos que una y otra vez ellos se quejan y ponen entre paréntesis todo lo que hacía Juan el Bautista. Esta parábola que Jesús comparte con sus seguidores confronta a sus adversarios, anunciando el destino o su destino y cómo estaban rechazando al Hijo de Dios, profanando verdaderamente lo que el Padre había establecido. En este caso, Jesús utiliza la viña como analogía al reino de Dios, pues los judíos estaban familiarizados con este espacio. En ese tiempo, un padre
en esta época se encargaban de preparar el lugar de trabajo que produciría el sustento familiar. Ellos eran responsables de dejar el espacio apresto, listo para destetar todos los frutos deseados. Cuando Jesús les hace referencia en esta parábola del Padre, se está refiriendo a Dios como ese Padre que se preocupa en tener un espacio para el bienestar de sus hijos. Aquel que mira la tierra y la prepara para su disfrute. La viña está hablando del contexto judío para dar frutos. Pero en este caso, una vez más Jesús lo relaciona al reino de Dios, que representa la nación de Israel, al pueblo de Dios, en el que las bendiciones y los privilegios sobreabundarían. Él era la promesa, pero no llegó como ellos la esperaban. Hoy, quizás el Señor te quiere recordar que ya tienes muchas oraciones contestadas, pero quizás no están de la forma en que tú las esperabas, pero están contestadas. Cuando habla de que planta la viña, la cerco de un vallado, cavó en aquel lagar, edificó una torre, se representa la viña, el lugar, es el lugar que Dios con sus manos tomó. Es decir, que apartó ese terreno en el mejor lugar, lo abonó para que allí surgieran frutos de bonanza. Recordemos que Él venía trabajando con su pueblo, venía trayendo a su pueblo, educando a su pueblo. Lo sacó de Egipto, lo trajo hasta esa tierra prometida. Y ahora finalmente el dueño de la viña decide enviar a su hijo, al heredero. Aún también nos habla de esta estructura, de este cerco fuerte, el muro de protección de la tierra, para que nada lo pudiese profanar. Jesús en este sentido del cerco asemeja este cerco a los mandatos entregados por Dios, que los protegía y los alejaba de las malas costumbres de la sociedad de esa época. Todo tiene una referencia cuando Él les hace las parábolas, el cerco, el lagar, la torre, porque el lagar era el espacio donde se preparaba el fruto de la vid, en el que se exprimía la fruta, y en ella, en ese lugar salía el jugo deseado. Esto se relaciona en ese momento a las situaciones que estaban viviendo como pueblo. No estaban dando frutos, no había en el que sus acciones darían de qué fruto estaban hechos. Hoy tu vida debe dar frutos. Tu andar con Jesús debe dar frutos. ¿Dónde están tus frutos? La torre es la atalaya o el lugar de vigilancia donde se tenía la mejor vista de toda la tierra. Ahí se podría avisar de cualquier peligro o acechanza de los enemigos. Jesús, prosiguiendo con esta parábola durante este relato, en este versículo específicamente, da un dato importante que le dará sentido a toda la historia. Dice, y la arrendó a unos viñadores y se fue lejos. ¿Por qué? El padre, teniendo labores para hacer fuera de su tierra, determinó dejar unos viñadores que la trabajasen y le dieran el crecimiento al fruto que él había preparado. Quizás sí tienes frutos, pero no tienen el suficiente crecimiento. Hay que ahondar en nuestro corazón, que es lo que verdaderamente el Padre
está esperando ahora que ha mandado a su Hijo, a tu vida y a la mía. La confianza que tuvo el Padre en dejar su viña en las manos de estos trabajadores y fuesen los encargados de dar crecimiento a la tierra. Les recuerdo que una vez más estos viñadores hacen referencia a los líderes de la nación de Israel, a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, que eran los encargados de preparar la tierra dada por Dios. Pero verdaderamente los viñadores muestran su intención. Jesús captando la atención de sus oyentes por esta semejanza a una actividad común del pueblo judío en aquel tiempo, y continúa su relato develando el comportamiento de dichos viñadores. Dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos o sus labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Amadas, los frutos es la tierra abonada. Esa tierra que llevaba un proceso de germinación, de crecimiento, que evocaba a un fruto listo para recogerse. Se acercó el tiempo de los frutos. Ese padre conocía la tierra, él la dejó preparada, él ya sabía cuándo mandar por los frutos, sabía que iba a ser una buena cosecha la que recibiría y no la dejaría perder. Lamentablemente, vemos que estos viñadores homicidas se entregan a hacer lo que su voluntad quiere, desterrando la obediencia, porque el fruto se relaciona a la obediencia, al amor de los mandatos de Dios. Y va de la mano la obediencia con dar frutos, porque si hoy no hay frutos es porque no hay la obediencia a los mandamientos, obedecer por amor a la santidad, frutos tangibles a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Estos frutos eran lo que deseaba ver plegada en esta viña, en la nación de Israel. Pero hoy Israel eres tú, Israel soy yo. Pero estos administradores se negaron a hacer la entrega de estos frutos. Y hoy tenemos dos puntos. O te estás negando a lo que Dios ha pedido a tu vida, o te estás negando a entregar los frutos que Él ha enviado a su hijo, a su heredero, para recogerlos. Y en esto se muestra lo que hay oculto en el corazón, ya que se habían pervertido por la avaricia, pues veían que era un lugar con muchos beneficios y esa comodidad la lucharían para quedársela. Y muchas hoy podemos estar peleando con la avaricia o con la comodidad de no entregar los frutos que Dios está esperando, de no entregar nuestra vida como Él necesita que le entreguemos. Amadas, los siervos eran personas de confianza del Padre, a quienes Él les daba instrucciones y ellos cumplían. Estos siervos al que describe Jesús eran los profetas. Recordemos que ellos eran el vínculo que tenía Dios para comunicarse con su nación. Ese era el contacto del Padre Celestial con su pueblo. Lo hacía a través de ellos, quienes sufrieron toda clase de desprecio, toda clase de maltrato, toda clase de humillación, porque los líderes de la nación se oponían a sus visitas. Y vemos que hay un punto que se recalca y dice, y envió de nuevo a otros siervos, porque este dueño, este hombre demuestra paciencia.
Fueron varias ocasiones que los envió. Amada, ¿cuántas veces te ha mandado la palabra? ¿De qué forma te la ha explicado? De lado, de frente, cabeza. ¿Cómo te ha mostrado los mandamientos con tal de que obedezcas? En esto, el Padre está teniendo paciencia. Este hombre demuestra paciencia, sobre todo que se negaron a entregarle estos frutos. Cada vez, hermanas, que con frecuencia vemos que Dios envió a sus profetas a la nación de Israel, está Jeremías, está Isaías, él tenía misericordia de su pueblo. Vemos en la palabra cómo les habla de todos sus pecados y vemos en Jueces y pecaron nuevamente y vemos en otros pasajes hicieron lo que al Señor le ofende una y otra vez. Y el Señor tuvo misericordia. Pero cuando manda a su hijo dice, ahora sí vamos a matarlos porque este es el heredero. Este es el que viene a recoger, este es el que verdaderamente le pertenece la viña. Porque el Padre anhelaba recibir los frutos esperados. Pero a cambio fueron golpeados, ignorados por los líderes que se negaban a escuchar su petición. Y Jesús, siendo más ilustrativo y viendo la atención prestada a su relato, continúa diciendo, finalmente les envió al hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, apedrémosle de su heredad, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Asimismo, el Señor estaba hablando de lo que iba a suceder. Este padre lleno de paciencia ante unos labradores intransigentes, prosiguió en el desempeño, buscando el fruto deseado. Se empeñó una vez más y les envió a su hijo, una figura de autoridad, para que desistieran de su actitud incorrecta. Sin embargo, despertaron cuando llegó el hijo, su lado más ambicioso e iracundo, porque decidieron matarlo. Este hecho también revela cómo una persona puede perder la compasión por el poder, por la avaricia. Y hay un detalle que podemos vivificar y es que la actitud de los viñadores al ver al hijo llegar a la viña, dice que temieron a que no pudiesen adueñarse del lugar, mientras el heredero de la viña permanecía vivo, por eso es que deciden matarlo. Jesús revela lo que estaba viviendo en ese momento en Israel, pues él era el hijo de esa parábola. Dios, al ver que no escucharon a sus profetas, lo envió para buscar ese fruto de amor hacia él y solo recibió el rechazo, solo recibió la persecución de estos líderes religiosos de Israel que concluyeron matar. Si vemos esta conducta de los fariseos, para este tiempo de Jesús era la misma que tuvieron los viñadores, pues veían a Jesús como la piedra en el camino. Y él seguía llevando las enseñanzas que no podían contener ni mantener el control de la nación. Ellos veían que a donde Jesús se paraba, se llenaba. Ellos podían quizás ver, porque nunca sintieron el amor que él profesaba. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Jesús, buscando confrontar a sus detractores, apela a hacerles unas preguntas.
y les dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos viñadores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros viñadores que le paguen el fruto a su tiempo. Dicho eso, Jesús logra llegar a donde quería, reflejar a los líderes de la nación como esos viñadores homicidas. Aprovechando la similitud de esta parábola, Jesús revela el mensaje de lo que el Padre Celestial haría con aquellos que no dieran fruto a su viña. Cuando Jesús habla y les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cavare sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Cuando Jesús habla de la piedra desechada, confirma que era él, quien había sido despreciado por los edificadores de la nación. Y en este caso eran los fariseos, pero el Padre lo exaltaría colocándolo en la cima de una nueva nación que construiría y produciría los frutos anhelados. Estos líderes seguían con la tradición que arrastraban desde los años antiguos, en el que Dios se había manifestado, pero era rechazado, produciendo en ellos el castigo por la desobediencia. Amada, ¿será que por tu tradición tú no estás dando frutos? Produciendo en sí un castigo por esta desobediencia. Por lo que Jesús le recuerda que Dios es un Padre que puede reprender cuando alguien actúa de manera incorrecta. Y en este caso los líderes buscaban sus beneficios y no el bienestar de la nación. Y posiblemente hoy cada una de nosotras refleje esta farisea o este líder que busca solamente su beneficio y no el producir para lo que el Padre te ha entregado esa viña, provocando además ser despojados de los beneficios que tenían. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a quien produzca los frutos de él. Con esto se aprende algo valioso. Debemos hacer la voluntad de Dios, dar el fruto esperado que nos llevará a obtener el reino de Dios para nuestras vidas. Otra parte de esta parábola refleja el verdadero valor de la piedra que está rechazada, que es Jesús. Porque dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En pocas palabras, hermanas, se afirma que Jesús es el único camino a la salvación. Quien no crea en él no podrá recibir el reino de los cielos. Y quien no crea en él absolutamente, pues no daría el fruto deseado, recibiendo así el juicio de Dios. En esta parábola podemos deducir cómo culmina al ver a esos fariseos con un rostro quizás desencajado, quizás sintiendo en el espíritu, pero reflejando aún así su liderazgo. Dice, y oyeron su parábola los principales sacerdotes y fariseos, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían por el pueblo, porque éste ya le tenía por profeta. Aunque Jesús no los menciona, la intención y las analogías hablaba de ellos, de los religiosos, y su actitud los delató. Amadas, la actitud los delató. Ahí se puede ver que ellos no estaban dispuestos a entregar lo que con amor el Padre había puesto en sus manos. No querían dejar el poder. No querían obedecer.
No querían disponer su corazón. Muchas veces estas parábolas van a reflejar o van a ayudar a profundizar para que salga lo que hay oculto en nuestros corazones. Ser homicida siendo creyente en el Hijo de Dios. Los oponentes al llamado que hace Jesús no son los únicos viñadores homicidas. Un creyente en Jesús también lo puede ser. Al desviar su mirada a los placeres, derrumbando el cerco que es la palabra de Dios, que lo protege del mundo, de ese mundo pagano, que lo aleja de la visión del Padre y dándole mal uso al lugar de asignación. La parábola de los viñadores homicidas no aplica solamente a esa época donde Jesús vivió, pues muchos creyentes disfrutaban de todos los beneficios que es estar en la viña del Señor, pero su comportamiento es fariseísta, siendo desobedientes, pecadores, aborrecedores de la piedad, destruyendo así la confianza al Padre. Amadas, Jesús alerta un ejercer una buena mayordomía. Todas tenemos esa pequeña viña o esa grande viña que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y debemos de dar frutos, frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza, con el que demostraremos verdaderamente si estamos siendo dirigidas por el Espíritu Santo y si verdaderamente somos merecedoras del reino de Dios. El Señor espera frutos, y no solo algunos, espera frutos de cada una de nosotras en abundancia. Y recuerden algo que la parábola dice a su debido tiempo. Hoy quiero que le preguntes al Espíritu Santo si esto que te está pasando en tu vida es porque es el debido tiempo y no estás dando los frutos que el Señor esperaba. Quizás están saliendo de forma tardía. ¿Qué es lo que el Señor intenta hablar a tu espíritu en esta madrugada? ¿Qué relación tienes hoy en esta viña? Eres la que cada vez que te manda un líder, un profeta, lo apedreas porque no amolda con lo que tú sientes, porque los mandamientos no los quieres poner en total obediencia. ¿Y qué haces ahora que te ha enviado a su Hijo? Ahora que verdaderamente conoces al Señor, porque antes podríamos decir es que no sabía, es que yo creía en otras cosas, pero hoy hay una advertencia para cada una de nosotras, a su debido tiempo, a su debido tiempo. Esta piedra angular que fue desechada, hoy realmente nos pregunta si estamos construyendo sobre ella. Esta parábola refleja o ayuda a reflejar la actitud del rechazo anticipado que iba a haber. Dios tiene derecho. Dios nos ama y está esperando de nosotros con amor y con paciencia, con misericordia. Pero solamente hay un impedimento en cada una, que es tu voluntad. Es donde tú decides frente a estas actitudes y donde no estás produciendo frutos de la palabra de Dios, porque el palabra ya nos ha dado. Recuerden que termina diciendo,
se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Quizás la viña en esta madrugada es tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Hay algo que el Señor ha estado esperando dar fruto, que des fruto. Él ya ha venido por él. Es maravilloso cómo el Señor habla de lo que le va a suceder, pero a la vez los lleva, los pone a escuchar con atención para que hagan una introspectiva, para que se revisen. Es una parábola muy dramática porque estaba a punto de acontecer esto. No lo hicieron en ese momento, ¿por qué? Porque pues el pueblo en ese momento lo tenía como su profeta. Ellos no iban a quedar mal con el pueblo en ese momento. Ellos fueron esperando el momento adecuado. Para ellos ya era una relación hostil estar perdiendo el respeto, estar perdiendo quizás los seguidores. Una parábola que les incomodó, porque hablaba de la bondad divina que nos ofrece su gracia y sus cuidados, como los que tenía o como los que habla el dueño de esta parábola con su viña y que Dios tuvo para con su pueblo. Hoy el Señor reclama de nuestra parte la buena voluntad de querer dar frutos de virtud y de santidad, de aprovechar la gracia que nos regala a través de Cristo Jesús y no rechazar a quien demanda su fruto de entre nosotros. Amadas, analicemos sobre estos impedimentos que hay para entregar los frutos que el Señor viene a buscar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso mensaje que nos envías. Gracias por la misericordia. Gracias, Señor, porque nos pusiste a cuidar una viña que hoy sabemos que nos tenemos que esforzar para que dé los frutos que tú estás esperando. Cada una de nosotras somos tus siervas, Señor. Oh, amado Padre Celestial, gracias por ponernos a cuidar. Hoy, Señor, vemos que con amor nos entregaste esta viña, que nos has entregado, Señor. Dice tu palabra que hombres y mujeres entregaste por cada una de nosotras. Tú diste, Señor, testimonios y procesos, Señor, para que nosotras creyéramos. Y hoy, Señor, por amor, debemos esforzarnos a hacer esa labor para dar esos frutos en abundancia. Hoy debemos esforzarnos en trabajar, en crecer, en amar y en vivificar la palabra de Cristo Jesús que nos has enviado. Hoy nos ordena, Señor, a que en algún momento, a su debido tiempo, vas a venir por estos frutos. Quieres que trabajemos tal y como se nos ha enseñado a través de tus mandamientos. Hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos tenido una mala administración de la viña. No queremos, Señor, ser desechadas. Queremos trabajar como tú nos los has pedido y darte, Señor, esos frutos que tú estás esperando. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas para no desecharnos y no dar esta viña a otros. Hoy nos hablas a través de tu amor, de tu poder restaurador, porque tú veniste, Señor, a salvar, no a condenar. Hoy pides que cuides esta viña, cada una de nosotras, que saquemos esos pecados de nuestras vidas para poder dar
los frutos deseados. Gracias, Señor, porque siempre nos permites levantarnos nuevamente en ti. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Cada alma tú la deseas limpia, llena de tu amor, quitando de nuestras vidas toda arrogancia, toda presunción, toda avaricia, toda hambre de poder. Hoy bendecimos tu nombre, el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Tú eres, Señor, esa piedra angular sobre la cual estamos edificando. Señor, hoy creemos en ti y solamente en ti. No hay otro como tú, Señor. Eres bueno y tu misericordia es para siempre. Eres un Dios amoroso, un Dios que una y otra vez apela a la misericordia. Te pedimos, Señor, en esta hermosa mañana, que nos vivifiques en esta etapa de nuestra vida. Que nos levantes, Señor, a través de estas hermosas parábolas y de esta palabra que nos das. Cada madrugada nos motivas, nos llenas de tu amor, de tu compasión. Nos das seguridad al saber que creer en Cristo Jesús va a seguir vivificando nuestras vidas porque Él no falla. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Tú eres nuestra seguridad. Porque ese llamado que tenemos, Señor, tú una y otra vez nos los traes presente para que no se nos olvide. Señor, nos has hablado de tantas formas, así como a estos piñadores homicidas. Cada vez que has mandado a alguien, quizás lo hemos apedreado. Quizás hemos matado la palabra que nos han dado. Tú conoces nuestro corazón, tú eres el único que lo logra ver. Gracias, Señor, porque hoy rechazamos la avaricia y el poder para hacer lo que tu voluntad desea en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu llenura, por tu amor, por tu compasión por cada una de nosotras. Gracias, Cristo Jesús, por este tiempo poderoso, por estas madrugadas llenas de tu compasión. Gracias porque hoy hablas para que ninguna de nosotras se pierda y podamos darte las cuentas que tú estás esperando. Bendecimos tu nombre, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Y esa piedra que desecharon aquellos constructores hoy se convirtió en cabeza de ángulo para cada una de nosotras. Hoy eres tú nuestra piedra angular. Gracias, Señor, por cautivar nuestro corazón, por sacarnos, Señor, del lodo cenagoso, por darnos salvación, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por no desecharnos. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a que el reino de Dios prospere cada día en nuestras vidas, que podamos verdaderamente glorificar su nombre. Eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre. Todo el poder, todo el honor, toda la majestad, toda la honra, Señor, te pertenece absolutamente a ti y a nadie más. Tú eres, Señor, el refugio de aquellos en quien ti confían. Tú eres el Rey de gloria, el Rey de majestad. Tú eres el Rey de reyes, el eterno, el Dios todopoderoso, en que día a día toca la puerta
Y aquel que quiera pasar a estar contigo, tú lo aceptas. Gracias por llenar nuestra vida de estos momentos llenos de gozo, que podamos rechazar todo aquello que el mundo nos quiere imponer. Gracias por mostrarnos tu palabra, porque en ella encontramos la verdad, el camino y la vida. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Para ti sea la gloria y la majestad. Amén y amén.